Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de hoy titulada Movimiento Oscilatorio. Vamos a estar revisando temas como el movimiento armónico simple, péndulo físico, sistema masa-resorte y además daremos un ejemplo práctico. Esta es la clase que corresponde a la semana número 11 de clase, así que sin más preámbulos, comencemos. Nuestra vida está fundamentada en movimientos de tipo oscilatorio o movimientos periódicos. Pongámonos a pensar un momentico en la definición de un año. Un año se define como la cantidad de tiempo que requiere la Tierra para completar un ciclo o una vuelta alrededor del Sol. Si examinamos en qué consiste el día es algo similar. La cantidad de tiempo que requiere la Tierra para dar una vuelta completa o un ciclo alrededor de su eje. Comienza con un punto de referencia, da una vuelta y termina en ese mismo punto de referencia. Nosotros también, como especie humana, siempre hemos querido tener un control o por lo menos una medición precisa del tiempo. Y esto lo hemos hecho a lo largo de la historia a través de distintos mecanismos y de distintos sistemas. Aquí les traigo un ejemplo para medir ese movimiento periódico con el cual nosotros marcamos nuestra vida que se llama tiempo. Este es el reloj astronómico de Praga, que está ubicado en Praga, en República Checa, que queda en el centro de Europa, y fue construido en 1410 por Nicolas de Cadan y Jan Schindel. Era un profesor de física y matemática, y el otro era un relojero muy reconocido en su tiempo. La leyenda comenta que era tan bonito ese reloj, tan funcional y que no tenía otro igual, que las personas que gobernaban Praga le quitaron los ojos al relojero para que nunca más pudiera construir una réplica de este reloj. El ayudante del relojero en ese momento lo que hizo fue meter su propia mano dentro del reloj para dañar el mecanismo. El tipo quedó manco, quedó sin una mano, pero esa fue su venganza. Claro, eso es solo una leyenda, en realidad lo construyeron fue estos señores que vemos acá en 1410. A lo largo de la historia ha tenido distintas reparaciones, distintos daños. En la Segunda Guerra Mundial casi queda destruido completamente, pero siempre se ha caracterizado por ser un reloj, digamos que muy especial. Desde que fue inaugurado, marcaba las 24 horas del día, siguiendo la escala bohemia para la medición del tiempo, y además tenía un calendario con el que medía los meses del año y también podía medir la posición o puede medir la posición astronómica de la luna y del sol, algo digamos que un poco innovador o tecnología de punta teniendo en cuenta la época en cual este reloj fue construido. Además, tiene ciertas curiosidades también. Esos, digamos que figuras o personajes que pueden ver ahí representan la vanidad por el príncipe este que tiene un espejo viéndose, la avaricia por el señor con una bolsa llena de dinero, la muerte con su guadaña y por último un príncipe turco con una mandolina que representa la lujuria. Entre 9 a.m. y 9 p.m. todos los días, siempre estos muñecos, entre cada hora, comienzan a mover su cabeza al marcar la hora en dirección diciendo no, con excepción de la muerte. La muerte, cuando pasa ese ciclo de tiempo, lo que hace es asentar con la cabeza diciendo sí. Esto quiere decir que la muerte siempre es que la última que tiene la palabra. Y además de agitar sus cabezas, salen a bailar los 12 apóstoles, una tradición, digamos que bastante católica. Mecanismos como los que hacen funcionar este tipo de relojes son los que vamos a estar tratando en la clase del día de hoy. Antes de comenzar con la teoría, veamos otro ejemplo adicional. Este señor que está acá se está columpiando, hace como si fuese una especie de péndulo humano. Él se arroja en primera instancia desde el punto que equivale a menos A, x igual menos A, toma impulso, no sé cómo se tira, se arroja y comienza a arrojarse de esta manera y así es el movimiento, va hacia la derecha. Él pasa por un punto de equilibrio que vamos a llamar x igual 0 hasta llegar al punto de x igual a A. Cuando este señor pasa desde menos A hasta A y regresa nuevamente hasta menos A, podemos decir que ha terminado un ciclo completo.
El tiempo que demora este tipo de pasar por menos A y otra vez llegar al lugar donde inició es el que conocemos como periodo. Sigamos examinando más cositas del movimiento que está ahí. Siempre hay un punto de equilibrio, como les comentaba. El punto de equilibrio es este que podemos observar acá, que pasa por todo el medio, donde x es igual a 0. Justamente ahí en ese punto no existe, digamos, que una fuerza de restitución que se oponga. Ahí podemos decir que quizás la velocidad que tiene ese artista del circo es máxima. Y cuando va avanzando, a medida que se va acercando a x igual a va a haber una fuerza que va a hacer que se regrese nuevamente a ese punto de equilibrio. Lo mismo va a ocurrir cuando esté en el sentido contrario, cuando esté en menos a. Cuando él se ubica en menos a, va a haber nuevamente una especie de fuerza que va a hacer que este man se mueva hacia x igual a 0. Esa fuerza que se opone al movimiento vamos a llamarla como fuerza restauradora. Y si un cuerpo que ejerce un movimiento mecánico similar a este que está acá y siempre tiene una fuerza que se opone al movimiento, que es una fuerza restauradora, podemos llamar ese movimiento como movimiento armónico simple. Claro, tiene otros ingredientes más que ya vamos a ver con más detalle. Veamos ahora sí en más detalle qué representa ese más movimiento armónico simple. De manera formal, el movimiento armónico simple es una clase especial de movimiento periódico que se presenta en sistemas mecánicos cuando la fuerza que actúa en un objeto es proporcional a la posición del objeto relativo con alguna posición de equilibrio. Si esta fuerza siempre se dirige hacia la posición de equilibrio, el movimiento se llama movimiento armónico simple. Vamos a traducir un poco eso de ahí que puede que esté un poco embolatado. Ya habíamos puesto el ejemplo del señor este que era trapecista, que se estaba columpiando ahí en un circo. Veamos ahora un sistema masa-resorte. Tenemos tres escenarios distintos. Primero, en el escenario A, el resorte ya ha sido estirado y se está moviendo este bloque que está unido a él, se está moviendo hacia la izquierda. Entre yo más ubique a la derecha ese bloque, si lo pongo por ejemplo en esta posición de acá, mayor va a ser la fuerza de restitución. Como lo dice aquí, esa fuerza es relativa a la posición que tenga ese bloque. Pero después si yo me voy en mi caso B, ya cuando el bloque pasa por un punto de x igual a 0, que es cuando está en reposo, miren lo que ocurre con la fuerza. Es igual a 0. ¿Por qué? Porque es relativa a la posición. Caso contrario pasa aquí en la ambientación C. Tenemos ahora nuestro bloque que está ubicado un poco más hacia la izquierda de ese punto de equilibrio y nuevamente tenemos una fuerza de restitución, una fuerza restauradora que es distinta a 0. ¿Qué nos ayuda a entender esto mejor? La ley de Hooke. Si recordamos un poco nuestros cursos de física mecánica, sabemos que la ley de Hooke es esa fuerza restauradora es igual a menos K por X, donde K es la constante del resorte dada en newton sobre metros y X es el desplazamiento en metros. Este signo negativo, ¿por qué está acá? Lo que pasa es que, como pueden ver en esta imagen de acá, la fuerza restauradora siempre va opuesta al movimiento, siempre va en dirección contraria. Por eso es que tiene ese signo negativo. Es directamente proporcional a la constante del resorte y a ese desplazamiento. Entre mayor sea la constante del resorte, quiere decir que este resorte es mucho más rígido, así como los amortiguadores de los carros. Si la constante del resorte es baja y ese resorte, digamos, no es tan rígido, puede ser, digamos que un resorte así como los que encontramos en los lapiceros retráctiles, un resorte un poco aguado. Y ahí la fuerza de restitución va a ser un poco menor. Los resortes que siguen, digamos que esta proporción que está acá, donde la fuerza restauradora es igual a menos K por X, podemos llamarle resortes ideales, resortes que siguen la ley de Hooke. ¿Qué pasa si ahora tenemos en cuenta la segunda ley de Newton?
Recordemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. Reemplazamos en esta ecuación, me queda que masa por aceleración es igual a menos k por x. Dejamos ahora la aceleración sola y me queda que esa aceleración me depende a mí es del negativo de la constante del resorte por x, que es el desplazamiento, sobre m. Esa ecuación es tremendamente importante en física cuando la veamos ya de manera diferencial, la ecuación de un oscilador armónico. Más adelantico la vamos a ver, pero tengámosla ahí en el tintero. Si yo estoy en una experiencia de laboratorio o quiero calcular la constante de un resorte, es algo que se puede hacer de manera, digamos que muy sencilla. Debo tener un medidor de fuerza y un medidor de desplazamiento. Puede ser un metro o cualquier cosa que tengamos a la mano. Yo puedo tomar en mi primer punto, voy a ponerles aquí un ejemplo de un platillo que está guindado a un resorte. Yo voy a ingresarle un peso de 2 newtons, por decir algo. Ese resorte se va a elongar. Va a haber un delta de x ahí. Yo puedo medir la fuerza, que fueron 2 newtons, y con la cinta métrica puedo medir, digamos que, ese desplazamiento. Y yo anoto mi puntico en esta gráfica de acá. Yo puedo seguir haciendo el experimento, puedo ir añadiendo más peso y puedo ir viendo cómo se va, digamos que, a desplazar más ese resorte, cómo se va a estirar más y vuelvo a medir otra vez esa distancia x. Pongo otro puntico en esa gráfica de ahí y puedo hacer tantas repeticiones como yo quiera. Hasta el final yo tener una línea recta que está ahí. Y puedo calcular a partir de esa recta la constante de ese resorte, que es igual a la pendiente de la recta que acabamos de construir. Delta de F sobre delta de X. Esos pequeños incrementos en la fuerza sobre los incrementos en el desplazamiento son igual a la constante del resorte. Un resorte que sigue una línea así muy parecida se llama un resorte ideal. ¿Por qué? Porque me está siguiendo la ley de Hooke, donde la fuerza restauradora es igual a menos K por X. Hay un punto en que el resorte se estira tanto que ya no va a regresar, digamos que a su constitución inicial. Ya ese resorte no va a servir porque la deformación ya no es elástica. Ya quedó completamente deformado y no me va a servir. Un resorte así ya no es ideal y ya no me cumple esa ley de Hooke. O si existe también una especie de amortiguación. De ahí no sería o no se trataría de un resorte ideal. Para yo describir ese movimiento armónico simple como el de este sistema masa-resorte que les estoy mostrando de ejemplo, necesito una ecuación para ver cómo es que se va a comportar esa posición a lo largo del tiempo. Para eso vamos a utilizar esta ecuacioncita tan bonita que está acá. X de t es igual a por coseno de omega t más phi. ¿Qué me representa cada una de esas cosas que están ahí? Vamos a ver. X de t significa que me evalúa la posición en el tiempo. A es la amplitud, o sea, el desplazamiento máximo que puede llegar a tener ese bloque respecto a su punto de equilibrio. Coseno de omega t, omega es la frecuencia angular, t es el tiempo, más phi, y phi es el ángulo de fase. Ese me indica a mí dónde va a empezar ese movimiento. Pero, ¿de dónde sale esa ecuación? ¿De dónde sale la ecuación de movimiento armónico simple general? Podemos empezar por la ley de Hooke. F es igual a menos K por X. Vamos a expresarla en términos diferenciales. Sabemos nosotros que F es igual a masa por aceleración por segunda ley de Newton, como veíamos en la diapositiva anterior, y la masa vamos a pasarla entonces para este lado y me queda que la aceleración es igual a menos k por x sobre m. También sabemos que la aceleración es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces me queda reescrita de esta manera. Aceleración es este término de acá. La segunda derivada de la posición, que es x, respecto al tiempo, igual
a menos K sobre M por X. Del otro lado, para facilitarnos la vida, vamos a decir que este mancito que está acá, K sobre M, vamos a llamarlo omega cuadrado. Y si nosotros reemplazamos 2 en 1, me queda que el cambio de la posición en el tiempo, la segunda derivada de esto, es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por X. Y esa ecuación se parece a la que veíamos antes. Esta es la ecuación general de un oscilador armónico. Esta es la ecuación diferencial que me dice a mí cómo es la posición de ese bloque o de cualquier objeto que cumpla un movimiento armónico simple a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta esa posición. ¿Y de dónde sale entonces esta vaina que está acá arriba? Hombre, si yo resuelvo esa ecuación diferencial, no voy a mostrarlo acá, la respuesta va a ser esta de acá. La ecuación que me resuelve a mí esto, o que me suple a mí esta ecuación diferencial es a coseno de omega t más phi. Esto es la respuesta de esto y por eso es que decimos que Sx de t es la ecuación que me representa a mí el movimiento armónico simple, por lo menos en este sistema masa-resorte. ¿Qué ocurre cuando nosotros graficamos esta ecuación? Si se dan cuenta, aquí tenemos un movimiento, digamos que de tipo lineal. Se está moviendo de izquierda a derecha, pero a mí me meten un coseno. Ese coseno pareciera que está como atravesado, porque si recordamos la gráfica de coseno es algo que se mueve así, como si fuese una especie de culebrita. Vamos a explicar por qué esa ecuación es la que me resuelve esta ecuación diferencial de acá. Vámonos para este caso B. Imagínense que yo le pongo a esto acá una pintura roja y pongo a oscilar esto. Va a pintar en esta dirección. Y además, la banda que está en el fondo blanco, vamos a hacer que no se mueva de izquierda a derecha, sino que vaya como una banda transportadora. Que vaya en este sentido, vaya vertical. A lo largo del tiempo, lo que va a pasar es esto. Vamos a ver en esto de acá, en esta banda transportadora, vamos a ver pintado algo como esto. Una función de tipo coseno o de tipo seno. Volvamos entonces quizás, si les costó un poco imaginarse eso, imagínense que tenemos un perro caliente en la mano. Llega el man que hace el perro, el tipo que lo prepara, tiene la salsa tártara en la mano y va a dejar la mano solamente moviéndola de izquierda a derecha y él va a pasar el perro caliente. Tan, 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 tan. Al final, ¿tú cómo ves la salsa sobre la salchicha sobre el perro caliente? Se ve como esta gráfica que está acá, que tiene una forma cosenoidal. Por eso es que está este coseno de acá. Ya quizás tengan un entendimiento ahí un poco mejor de este aspecto. Para seguir estudiando más en detalle este movimiento armónico simple, es muy importante tener en cuenta unas variables fundamentales. Ya vimos de qué trataba esa ecuación de cómo varía ese movimiento a lo largo del tiempo en un sistema masa-resorte. Tengamos claro qué es el periodo. El periodo es el tiempo que demora en completar un ciclo, ese digamos que resortivo. ¿De qué me depende el periodo o cómo lo puedo expresar yo? Igual a 2pi sobre la frecuencia angular o, desmenuzándolo un poco más, el periodo es igual a 2pi por la raíz de la masa sobre la constante del resorte. El periodo, como es una variable de tiempo, se expresa en segundos. Y yo me doy cuenta y enseguida examino, me detengo en la ecuación y veo, hombre, el periodo no me depende a mí, digamos que es de la amplitud o del ángulo phi, no me depende de la posición desde donde yo comience a mover ese bloquecito. Me depende a mí es de la masa y de la constante del resorte. Entre mayor sea la masa que yo agregue, ese periodo va a ser más largo, o sea, se va a demorar más en complementar ese ciclo. Y entre mayor sea la constante del resorte, el periodo se va a hacer más corto. Entre más rígido yo pongo un resorte ahí, el ciclo se va a complementar de una manera más rápida. También tengo otra variable. Vamos a llamarle esa variable f como frecuencia. Frecuencia es el inverso del periodo, es exactamente lo mismo.
solamente que es 1 sobre periodo, las unidades son 1 sobre segundo, segundo a la menos 1, o como se conoce, esto también creo que lo han escuchado, se llama hertz. Hertz equivale a 1 sobre segundo, en español también se le llama como hercios. Es la cantidad de ciclos que se completan por un objeto o por lo que yo esté estudiando en un solo segundo. Eso es lo que es frecuencia. Ciclos por segundo. También tenemos la frecuencia angular, representada por la letra omega. Quizás con esta sí no estamos tan familiarizados y lo que me representa a mí es cómo varía ese ángulo en radián respecto al tiempo. Y está representada por 2pi por la frecuencia o 2pi sobre periodo o raíz de k sobre m. Vemos que aquí me depende nada más de la constante del resorte y de la masa. Entre mayor sea la constante del resorte, mayor va a ser esa frecuencia angular, mayor va a ser la cantidad de radianes que me va a recorrer en un solo segundo ese objeto o lo que yo esté estudiando. Tenemos que ver otras ecuaciones también muy importantes. La primera es la de la velocidad respecto al tiempo y la segunda es la de la aceleración respecto al tiempo. ¿De dónde salen esas ecuaciones? Recordemos que velocidad es la derivada de la posición y la aceleración es la derivada de la velocidad o la segunda derivada respecto al tiempo de la posición. Si yo derivo a coseno de omega t más phi, voy a obtener esto de acá. La derivada de coseno es menos seno, saco el ángulo omega, me queda menos omega por la amplitud por seno de omega por t más phi. Y si yo sigo derivando para obtener la aceleración, voy a obtener esto de acá, la derivada de seno, es coseno, me queda el signo negativo y vuelvo a sacar ese omega y me queda omega cuadrado. Esta es la función para escribir la aceleración de un objeto que sigue un movimiento armónico simple con respecto al tiempo. ¿Para qué me sirve esto y para qué se los estoy mostrando? Eso es muy importante. Miremos estas tres gráficas que están acá. La primera es de X, posición respecto al tiempo, segundo es de B, velocidad respecto al tiempo y por último la aceleración. Antes, veamos los conceptos básicos representados aquí. El periodo, que es el tiempo en completar un ciclo, es la distancia que hay entre pico y pico de esta función cosenoidal o la distancia también que puede haber entre valle y valle. La amplitud es la distancia que es el desplazamiento máximo, o sea, la distancia que hay desde cero hasta este punto de acá, hasta el pico, que podemos tener esa amplitud positiva o negativa dependiendo hacia dónde vaya ese movimiento en ese instante del tiempo. ¿Por qué se ponen así en paralelo? Para yo mostrar lo siguiente. Fíjense que justo aquí, cuando la posición es máxima, ¿qué pasa con la velocidad? La velocidad es igual a cero. Si hago la derivada en este punto de la curva, recordemos que la derivada es la pendiente, el cambio de la pendiente ahí es cero. La velocidad aquí va a ser cero. Y recordando nuevamente el ejemplo del tipo que se está columpiando, justamente cuando él alcanza ese punto máximo, ahí él está quieto. No hay velocidad, está regresándose. Y justamente en esa posición es que la fuerza de restitución es máxima. Miren qué pasa si yo hago la derivada de la velocidad ahora aquí en esta parte. Tengo esta pendiente y, oh, sorpresa, la aceleración es máxima. Si yo tengo la posición máxima o la amplitud, ahí la velocidad va a ser cero y la aceleración va a ser la máxima. Caso contrario pasa cuando yo estoy en mi posición de equilibrio o en mi punto cero, la velocidad ahí va a ser la máxima. Si yo hago la derivada aquí, saco la pendiente, miren lo que pasa con la velocidad máxima y la aceleración aquí es mínima. Porque recuerden nuevamente, aquí cuando está en el punto de equilibrio ese trapecista, él no va a tener una fuerza de restitución que lo vuelva al punto de equilibrio porque de hecho él ya está en ese punto de equilibrio. Entonces recordemos, si yo tengo amplitud, que es la posición de máxima desplazamiento, la velocidad va a ser cero y la aceleración va a ser máxima.
Caso contrario pasa si yo tengo mi posición en el punto de equilibrio, ahí sí la velocidad va a ser máxima y mi aceleración va a ser igual a cero. Ilustremos todo este poco de ecuaciones nuevamente en el ejemplo del trapecista para verlo en las distintas posiciones. Vamos acá, comencemos desde el punto de equilibrio, justamente cuando él va en x igual a cero. Aquí el movimiento es máximo, la velocidad ahí es máxima, porque no tiene ninguna fuerza de restitución que se oponga a él. Esa velocidad ahí en ese punto puede ser máxima, negativa o positiva, dependiendo del sentido del movimiento que tenga. Por ejemplo, en este caso, si el man va hacia la derecha, la velocidad es positiva, pero él puede tener una velocidad máxima negativa también cuando esté regresando. A medida que yo voy avanzando hasta el punto de máximo desplazamiento, que es el de la amplitud, vemos cómo hay un juego entre la fuerza restauradora versus el movimiento. Aquí la fuerza restauradora es pequeña porque todavía estoy cerca de ese punto de equilibrio, pero el movimiento es o la velocidad es relativamente grande. Después, si yo me voy acercando ya un poco más a esa punta donde se cumple la amplitud, la fuerza restauradora ahora es un poco más grande que el movimiento, ya el tipo comienza a disminuir su velocidad, se está frenando porque la fuerza le dice, hey, papi, ven para acá, echa para acá. Y justamente aquí en el final, donde se cumple el desplazamiento, aquí tenemos x es igual a la amplitud, b, la velocidad es igual a cero y la aceleración es máxima, con el signo negativo, porque recordemos que la fuerza de restitución siempre es opuesta a la dirección del movimiento. Aquí estaba el tipo yendo hacia la derecha, ahora hay una fuerza que lo está jalando constantemente hacia la izquierda hasta pasar nuevamente por este punto de equilibrio, ahora con la velocidad máxima negativa, y llega a este punto donde la amplitud es negativa, el punto máximo de desplazamiento negativo, donde nuevamente la velocidad es cero, pero la aceleración ahora me cambia, ahora es positiva porque la fuerza de restitución va a apuntar hacia la derecha. Aquí ya me cambia un poco la cuestión, pero el juego de la fuerza restauradora y el movimiento va a ser el mismo, simplemente que va a tener un signo contrario. Cuando el tipo completa el ciclo, va desde menos A hasta A y regresa otra vez a menos A, podemos decir que ahí se cumple un periodo. El tiempo que demora en hacer todo ese ciclo es el periodo, ¿vale? A medida que este tipo se desplaza por los distintos lados y cumple un movimiento armónico simple, en teoría, va a tener distintos niveles de energía. Vamos a ver de qué se trata eso de la energía en un oscilador. Nosotros sabemos que en física mecánica la energía total de un sistema está dada por la sumatoria de la energía cinética más la energía potencial. En este curso hemos tratado con la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y la energía potencial es un medio de K por X al cuadrado. Eso si lo recuerdan de pronto del curso de física mecánica. Si yo sumo estas dos en un oscilador armónico, me va a dar que la energía total va a ser igual a un medio de la constante del resorte por la amplitud al cuadrado. ¿Cómo se llega hasta allá? No voy a entrar en detalles, pero les doy quizás una pista. También está demostrado en varios textos guías. Si yo reemplazo aquí la ecuación de velocidad para un oscilador armónico y lo mismo hago acá con la ecuación de posición, me va a quedar un seno al cuadrado, un coseno al cuadrado por identidades trigonométricas, eso es igual a 1, sumo los dos y llego hasta esta expresión de acá. El detalle de la demostración esa no nos interesa quizás mucho ahora. Vamos a ver cómo son los cambios en esa energía total. Realmente la energía total en ese movimiento armónico simple se mantiene constante a lo largo del tiempo. Lo que va a pasar es que me va a disminuir o me va a aumentar la energía potencial o la energía cinética. Comencemos por este punto donde el bloque está hacia la derecha de la posición de equilibrio. Se encuentra en el punto de máximo desplazamiento hacia la derecha, donde se cumple, digamos que, la amplitud. Ahí en esa parte yo puedo ver que la energía potencial es máxima, es el 100%. No tengo nada de energía cinética y la energía total es igual absolutamente a toda la potencial. ¿Por qué? Hombre, porque recordemos del ejemplo anterior del trapecista que si yo estoy en ese punto máximo de desplazamiento, y recordando también las gráficas, ahí mi velocidad va a ser igual a cero,
Como mi velocidad es igual a cero, mi energía cinética, si yo reemplazo aquí velocidad al cuadrado a cero, se multiplica todo, lo anula completamente. Sin embargo, miren, si yo reemplazo aquí x, que es lo máximo, ahí entonces sí la energía potencial va a ser mayor. Vámonos para el segundo caso. Justo cuando está pasando por el punto de equilibrio ese bloque, desplazándose un poco hacia la izquierda. Aquí, mírense que no tenemos energía potencial. Claro, y era de esperarse, porque aquí en ese punto 0, x es igual a 0, entonces no tengo absolutamente ninguna energía potencial y no existe, digamos, que una fuerza se oponga a ese movimiento. Sin embargo, como no existe esa fuerza que se oponga al movimiento, la velocidad es máxima, justamente cuando el trapecista, recordemos otro ejemplo, está pasando por la mitad. Entonces, aquí la energía cinética sería máxima. Y aquí pasa, digamos que el caso contrario. Ya ha llegado ese bloque al punto de menos A y quiere devolverse nuevamente. Pasa lo mismo que habíamos evaluado en el caso de arriba. Aquí la energía potencial va a ser máxima, no voy a tener energía cinética porque la velocidad es igual a cero y aquí es el punto de máximo desplazamiento. Por lo tanto, la energía total va a ser igual a la energía potencial. Yo puedo seguir haciendo ese análisis, pero va a ser igual con estos dos casos de acá hasta que completa el ciclo, cuando va de A a menos A y se regresa otra vez a A. Esa es, o en eso consiste, la energía de un oscilador armónico, al menos de manera muy sencilla. En la siguiente sección vamos a estar analizando las diferencias entre péndulo simple, un péndulo físico y también vamos a tratar un ejercicio en la sesión de más arriba para explicar todos estos conceptos ya de manera más práctica.